Amigas y amigos del programa A8 Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Estamos listos para nuestro programa de hoy en esta Venezuela candente, donde la cosa política arropa la mayoría de los temas. El periodismo debe escarbar y buscar allí temas muy importantes, muy fundamentales, que por cierto deberían estarse tratando a nivel de la precampaña electoral presidencial. Pero para conocer alguno de esos proyectos, de esos esfuerzos, voy a dejar con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia para que nos haga la presentación de nuestro invitado. Amigos de A8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre les digo en cada programa, los invito a suscribirse, darle like a los videos y compartirlo con todos sus contactos. También estamos a través de la señal de Canal 11 del Zulia, todos los lunes de 7 a 8 de la noche, lo mejor de A8 Columnas. Nos pueden escuchar a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Les recuerdo que lo mejor de A8 Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos que están abajo en sus pantallas. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante. Está con nosotros Alberto Cababe. Él es el director ejecutivo de la ONG Alimenta la Solidaridad. Esta es una organización que nació en el año 2016 y cuyo objetivo es nada menos y nada más llevar un plato de comida a quienes no tienen acceso hoy día a, digamos, comer, básicamente. Un tema tan importante como lo es la alimentación y en los servicios de alimentación en nuestra querida Venezuela. Con él vamos a hablar el tema de la fundación, que está recientemente de cumpleaños. Ya él nos va a contar todo acerca de esta organización y su trabajo, que es un trabajo muy noble, que es tratar de llevar comida a quienes menos tienen y quienes no tienen acceso. Pero antes que todo, y como siempre, Alberto, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Hola, sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que es un placer estar aquí, además, con la población zuliana, que seguramente son como sus espectadores número uno. Es uno de los estados donde mayor presencia tiene Alimenta la Solidaridad, y bueno, para nosotros un orgullo estar acá. Alberto, cuéntanos acerca de Alimenta la Solidaridad. ¿Qué es? ¿Cómo nació? ¿Cuál es su propósito? ¿Y en qué están actualmente? Bien, mira, nosotros nacimos en el año 2016, justamente con el año donde la crisis de alimentación en Venezuela estaba empezando a hacerse mucho más palpable, ¿no? Veníamos a hacer un trabajo comunitario a través de una organización hermana que tenemos aquí en Caracas, que es Caracas Mi Convive. Y bueno, en ese trabajo comunitario empezamos a ver cómo en las zonas populares de nuestros municipios empezaba a verse que el problema de seguridad, que en su momento era el principal problema de los venezolanos, estaba empezando a ser un problema no tan prioritario, lamentablemente, porque habían cosas que estaban empezando a surgir más, como en este caso el tema de la alimentación, que bueno, en un momento más tan delicado como es la infancia, estaba teniendo, creando y generando una mella mucho más importante, ¿no? Ahí vimos cómo los chamos, niños y niñas de nuestro país estaban empezando a faltar a la escuela, a dormir hasta más tarde, porque no tenían ni un plato de comida en su casa para salir desayunados, ni un plato ni un almuerzo en sus escuelas para poder estar en sus escuelas. Y por eso decidimos que durante esas vacaciones del año 2016, pues empezamos en julio del 2016 justamente, íbamos a estar apoyando dos colegios de la red de Fe y Alegría, que estaban perdiendo su programa de alimentación escolar. Y bueno, una vez terminadas esas vacaciones nos dimos cuenta que un problema que parecía más a corto plazo estaba empezando a ser un problema que iba a durar mucho más, ¿no? Y que el problema de seguridad alimentaria había llegado para quedarse un rato. Y así nos convertimos, bueno, más en un programa de la organización hermana Convive, y con el tiempo más en una institución, en una organización como lo que hoy somos en día, y que a través de nuestra historia hemos alimentado a más de 35.000 niños y niñas en todo el país. Hemos servido ya 20 millones de platos y bueno, estamos en 240 comunidades en 3 estados diferentes de Venezuela. Pero por los clavos de Cristo, 20 millones de platos de comida. Wow. Casi un plato de comida
para cada venezolano. Ahora, es algo admirable que una fundación se dedique a esta actividad, donde precisamente hay el epicentro de la crisis social venezolana. Es precisamente que muchos venezolanos no tienen acceso a un plato. ¿De dónde financian ustedes un programa tan gigantesco como este? ¿Y cómo han hecho para mantener? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Tienen comedores? ¿Los hacen llegar? Cuéntame. Sí, mira, bueno, justamente la parte más importante de nuestro nombre como organización es la palabra solidaridad, ¿no? Y ahí está básicamente nuestro funcionamiento, porque ese funcionamiento va desde el punto inicial, donde nosotros tenemos, bueno, y hemos generado con el tiempo grupos de venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela y que se organizan para hacer eventos, para hacer cualquier tipo de cosa que les permita a ellos recoger fondos para poder enviarlo a la organización y mantener estos comedores. Tenemos nuestra página web también que es Alimenta la Solidaridad, que además tiene como todas las funciones para que un venezolano, normalmente uno que está fuera de Venezuela, pueda donar ahí de manera recurrente. Y esa parte de la solidaridad es muy importante, que es la parte donde muchos venezolanos, miles de venezolanos que están en nuestra base de datos, donan mes a mes para que esto sea realidad. Y por otro lado, tenemos también esa solidaridad a nivel comunitario, que ha sido muy importante también, porque nosotros en Alimenta, para nosotros es tan importante qué hacemos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Y en el cómo hacemos, nosotros inicialmente siempre quisimos que no fuese un comedor tradicional como de la caridad tradicional, no por nada malo, sino porque nosotros veníamos a hacer todo un trabajo de movilización comunitaria y queríamos seguir haciendo mucho trabajo de movilización. Y propusimos a la comunidad, y eso ha sido exitoso porque le ha dado una escalabilidad grande al proyecto, que cada comunidad buscara, por ejemplo, cómo ponerle gas, ¿no? a la cocina para que la gente pudiese cocinar. O en muchos casos leña, ¿no? Porque hay muchos estados donde el gas, la verdad es que está bastante ausente. Cómo conseguir, por ejemplo, el tema de los aliños para darle más sabor a la comida. Cómo buscar las ollas, cómo buscar el agua, cómo buscar las licuadoras y otros instrumentos que pudiesen ayudar a cocinar. Y así la comunidad poner su granito de arena para que fuese una construcción colectiva entre todos y bueno, nosotros llevar la comida cruda, por así decirlo, y que ese comedor funcione ahí día a día, cocinando, operando, buscando sus cosas y resolviendo también sus propios problemas, ¿no? Porque en este caso no es solamente, como decía anteriormente, qué hacemos, sino cómo hacemos. Y por eso es tan importante que la solidaridad de venezolanos dentro y fuera del país ha ayudado a que este proyecto siga día a día y que hoy día podamos estar alimentando 15.000 niños diarios y bueno, tengamos la historia de la que hablamos anteriormente, los millones de platos de comida servidos y de las comunidades donde estamos, ¿no? ¿Cómo han sido estos años, Alberto, el acceso a los alimentos? En aquel 2016, el tema del acceso al alimento era difícil para todos. Evidentemente, los que menos tenían, más sufrían. ¿Cómo han hecho desde aquel 2016 hasta este 2023 para el acceso a alimentos para los demás? Sí, Venezuela es un país y la terminología de seguridad alimentaria lo habla mucho, ¿no? Que la seguridad alimentaria, que a veces parece un término ahí medio complicado, ¿no? Hay mucha gente que dice, Sí. bueno, eso es hambre, eso es hambre y ya, ¿no? Pero la seguridad alimentaria habla sobre el acceso físico, económico y social a los alimentos, ¿no? Y en Venezuela en un momento tuvimos, si hacemos una curva, y es que en el año 2016, 2017, 2018 probablemente, había una dificultad alta de acceso físico a los alimentos, donde veíamos las largas colas en los mercados para acceder a los alimentos regulados, donde conseguir carne y pollo, dependiendo de cuando se regulaba el precio, podía ser muy difícil. Y bueno, en ese momento la verdad es que se hacía bastante complejo. Después, en el año 2019, empezó a ser la dificultad, empezó a ser económica, ¿no? Porque por más que nosotros podamos conseguir los alimentos, el precio de los alimentos se ha venido disparando. Tanto así, y además después de un año en el que supuestamente Venezuela tuvo crecimiento económico, tanto así que este año, según el Banco Mundial, y además por todo el contexto global con la guerra en Ucrania, Venezuela es el país con mayor inflación en alimentos en el mundo, ¿no? Y entonces por eso es que nos lleva a este término además tan amplio, que es la dificultad para conseguir alimentos dentro del país.
se ha hecho muy difícil, ¿no? Y además vemos cosas donde nosotros, además, como organización venezolana, y para apoyar a la economía venezolana, siempre buscamos comprarle a proveedores venezolanos o que nos ayuden proveedores venezolanos. Pero bueno, en estados fronterizos, como por ejemplo el estado Táchira, y probablemente el estado Zulia funcione así, solo que no he estado este año y no lo he estado viendo. Pero me están comentando que las cebollas y las papas que se consiguen en el estado Táchira son todas papas que vienen, son todos alimentos que se vienen de Colombia, porque son mucho más baratos, ¿no? Porque además el que siembra en Venezuela tiene una estructura de costos mucho más alta. Entonces ahí ves que en este ámbito, ¿no?, de la seguridad alimentaria, Venezuela probablemente dentro de Latinoamérica es el país con mayor dificultad para que sus familias tengan una seguridad alimentaria moderada o apta en este caso. Ahora, me impresionan esas cifras porque esta actividad, Alberto, regularmente es asumida por las iglesias. Estuve en Miami y en Miami visité unas iglesias que mantienen programas de ayuda, de bolsa de alimentos. Yo los llamé en forma jocosa Gringo Club, pero eran las bolsas de alimentos de ayuda a sobre todo migrantes, pero gente norteamericana de escasos recursos económicos. Es decir, que en todas partes del mundo hay un programa. No entiendo por qué esto pudiera, digamos, estar dirigido por el Estado, pero veo a las iglesias involucradas. ¿Ustedes pertenecen a algún tipo de congregación religiosa? Mira, no somos participantes, por ejemplo, de la red de obra social de la iglesia, pero nuestras ONGs hermanas, muchas son organizaciones aliadas a la iglesia católica, ¿no? Sobre todo, y como les comentaba anteriormente, nosotros nacimos en un Fe y Alegría. Parte del trabajo que hemos hecho y el cual quizás complementa lo que pudiese ser Fe y Alegría o una organización importante como Cáritas también, es que nosotros tenemos bueno, la bondad, por así decirlo, que en nuestro modelo, parte de esa solidaridad es que una persona presta su casa para que ese espacio se abra y los niños puedan comer ahí. Entonces hoy, por ejemplo, ahorita temprano estuve aquí en la zona Antímano, en Carapita, arriba en el barrio de Las Delicias. Difícilmente en 1 kilómetro a la redonda uno puede ver una iglesia, ¿no? Y qué pueda pasar ahí. Y para que esa población se pueda movilizar a la iglesia más cercana, que por ejemplo yo la que conozco es la iglesia, si no me equivoco, la iglesia de Santa Ana. Bueno, deben ser fácilmente unos 45 minutos caminando en bajada. Y después imagínate la Wow. subida para volver. Entonces, parte de la bondad de Alimenta y quizás el éxito de nuestro proyecto está que nosotros buscamos llegar más lejos para estar más cerca. Y eso es lo que nos ha servido en los últimos años y la verdad es lo que ha hecho que sea muy atractivo, porque cuando vamos con alguien, un comedor, un donante, una persona que quiere ayudar, se da cuenta que pasamos metros y metros y metros de calle y metros de caminata donde no hay otra ONG o por supuesto, ¿no?, un Estado que se ha recogido mucho y no está presente. Dios Alberto, mío, a lo largo es y ancho de demasiado. Venezuela, a lo largo y ancho de Venezuela, se dice que, bueno, todas las regiones sufren para mantener a Caracas bien. Te pregunto, ¿cómo es el tema de la inseguridad alimentaria en Caracas? ¿Existe? ¿A qué niveles está? Imagino que el principal trabajo de ustedes al nacer en la capital se está concentrado en la capital. ¿Cómo está el tema de la inseguridad alimentaria, del acceso a la comida en Caracas? Mira, yo te pudiese decir que si vamos como meramente al tema de seguridad alimentaria y a desnutrición, en los temas de nutrición crónica y aguda, no hay gran diferencia entre lo que pasa, por ejemplo, entre Caracas y Zulia, ¿no? Son unos números diferentes. No lo hay con Falcón. Ahora, cuando en Caracas cocinan, en Caracas, por ejemplo, llega la comida, el agua te puede llegar 3 veces al día, ¿no? O en el lugar, 3 veces a la semana. O en el barrio donde estaba hoy en Las Delicias, no llega hace 5 años. Eso deja una dificultad muy Wow. importante, ¿no? Claro, en Caracas se puede cocinar con gas. Nosotros, por ejemplo, en el estado Lara, donde estuve recientemente, no hay ni un solo comedor que cocine con gas. Todos cocinan con leña.
El acceso a agua, por ejemplo, en la Sierra Falconiana, en la zona de Churuguara, donde también tenemos 3 comedores, o sea, eso no existe, ¿no? Entonces, aunque los problemas de acceso a alimentos sean muy parecidos, el alimento no solamente depende del alimento que cocinas, el alimento que comes, ¿no? Está el agua que utilizas para cocinar y para Claro, consumir y lavar, ¿no? Cómo cocinas y las complicaciones que se generan por cocinar con leña y cómo eso puede afectar y puede enfermar a los pulmones a las personas que están cocinando, ¿no? Como por ejemplo un chamo que tiene que ir a comer en Mapararía y en la Sierra Falconiana, o en Bramonte, en Tobar, donde tenemos, en Bramón, perdón, en Tobar, donde tenemos otro comedor en el estado de Táchira, tienen que caminar 45 minutos y no 5 minutos como aquí en Caracas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, las desigualdades de la región central, de la región claro. capital, con el resto de las regiones del país, genera una desigualdad tremenda, porque aunque todos puedan ir a comer su plato de comida todos los días, no es lo mismo comerse un plato de comida aquí en Chapellín, que tengo cerca de la oficina, donde es una comunidad donde todo queda muy cerca, a comérselo, por ejemplo, en Bramón, en la zona de Tobar, en el estado Táchira, donde los chamos tienen que caminar hasta 45 minutos para llegar al comedor, donde no hay acceso a agua, donde difícilmente hay acceso a electricidad, donde no hay ningún tipo de señal, y bueno, al final te Wow. conviertes en que el día entero lo inviertes en ir a comer. Mira, tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con Alberto Cababe, él es el director ejecutivo de la ONG Alimenta la Solidaridad. Alberto, te comento algo. Nombraste dos sitios de Venezuela y Rafael Galicia inmediatamente, no voy a decir que le brillaron los ojos, pero su atención se produjo al máximo. Churuguara y Mapararí, donde nació su madre, su padre, mis abuelos. Increíblemente los Ah, nombraste a los dos fíjate. en el estado Falcón. Así que ahí lo Mira, No sabía, activaste. no sabía, no Lo sabía. activaste. Sí, 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 sí. Increíble. me diste un flechazo en el corazón, pero vamos a la pausa y al retorno te repregunto sobre estos dos pueblos de mis padres, caramba. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa Ocho Columnas, cerrando esta conversación con estos jóvenes que vienen adelantando un interesante programa de reparto de alimentos. Bértale, estoy impresionado, Alberto. Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, dice en las Sagradas Escrituras. Pero me nombraste dos pueblos, Churuguara y Mapararí. En Churuguara nació mi madre y en Mapararí mi papá. Imagínate tú, ambos pueblos los conozco, son pueblos maravillosos de esa Venezuela recóndita, de esa Venezuela profunda que yo anhelo montar en una camioneta a mis 3 hijos y llevarlos al pueblo de sus ancestros. Churuguara es un pueblo maravilloso, chicos. Me levanté a las 7 de la mañana a recorrerlo y en cada casa me ofrecieron una taza de café en tazas de peltre y una en una totuma. Hey, es algo indescriptible. Pero también sé que es un pueblo de altísima pobreza. ¿Cómo llega este programa, Alberto, de comida a un pueblo como Churuguara, por ejemplo? ¿Cómo Fíjate, haces? para nosotros es muy importante y está en nuestro propósito como organización buscar romper con el ciclo generacional que produce la desigualdad, ¿no? Y cómo un chamo puede ver que su futuro es un futuro mejor más allá de donde nace, ¿no? Que donde tú naces no decide tu destino. Y por eso siempre buscamos llegar a lugares más recónditos del país. Además, si estamos en Caracas, el lugar más difícil de acceso en Caracas, en Zulia también lo hacemos. Y bueno, obviamente en Falcón, cuando conocimos la oportunidad de llegar hasta Churuguara, primero vimos que la logística de la llevada de alimentos era bien complicada, ¿no? A Churuguara ahorita es más fácil acceder desde Barquisimeto que desde Coro. O sea, Churuguara es un pueblo que está en la zona de Chapinero, que es la zona más pobre de Caracas, y Churuguara es un pueblo que está en la zona de Falcón, que es la zona más pobre de Caracas.
que pareciera, o sea, a veces no suena del todo lógico, ¿no? Tampoco es tan fácil, ¿no? La vida está totalmente destruida, es un camino largo, son 5 horas que uno puede estar ahí sentado en un carro desde Barquisimeto. Y bueno, ahí logramos estar ahí gracias a un liderazgo fantástico que está haciendo su trabajo, sobre todo muchas mujeres maestras que han tenido muchos años trabajando en esa zona. Y bueno, sin duda, yo que estuve recientemente, hace como un mes y medio, Ana, la verdad es que terminé muy enamorado del liderazgo que existe ahí, ¿no? Y cómo a pesar de todo, a pesar de cosas muy difíciles, hay una gente que está decía, chale pichón, ¿no? En el comedor justamente de Churuguara, porque tenemos varios en la zona, pero el que está en la ciudad de Churuguara, en la parte de atrás del comedor conocí una familia, de una señora que le dicen la morocha, que tiene 7 hijas y una nieta viviendo en una casa de 2 metros por 2 metros, ¿no? Una casa que está hecha de leña y un poquito de barro. Su esposo va al campo 3 semanas, vuelve un fin de semana a traer, bueno, parte como del sueldo bastante bajo que gana y algo de comida. Y el único plato de comida que tienen sus hijas en el comedor es ese plato al día, ¿no? Y bueno, luego, sin duda alguna, esa ha sido una ciudad muy golpeada, difícil por lo que ha venido pasando en Venezuela y que en el fantasma ese del año pasado, o lo que recorrió Venezuela, de Venezuela se arregló, que eran 2 fotos aquí en las Mercedes en Caracas, eso jamás llegó al Estado Falcón, jamás. Y mira, ahí en Churuguara, además, bueno, la iglesia hace un buen trabajo, pero vía Churuguara había una cascada, no recuerdo ahorita su nombre, muy famosa. Bueno, muchos turistas iban ahí a esa cascada por la carretera de Coro, Ajá. pero ya llegando a Churuguara. Churuguara tiene, además de un espectáculo, su temperatura. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos locales? ¿Por qué un gobernador no tiene posibilidades de llevar comida a un pueblo como Churuguara, que es su jurisdicción? Y si han recibido apoyo de gobiernos locales en estos años. Sí, la verdad es que con los gobiernos locales, todo el sistema, bueno, el aparato gubernamental, no, gobiernos locales, regionales, gobierno nacional, pero nosotros no hemos logrado trabajar con ellos. La verdad es que desde en el principio había ciertos ataques, pero eso se ha ido aligerando con el paso de los años, ¿no? Y a veces hasta en las mismas comunidades hay consejos comunales que son parte del mismo comedor y ayudan a que el comedor funcione de la mejor manera, pero esa coordinación no se ha podido dar. Yo imagino, y bueno, lo hemos visto con cómo quedó el país, ¿no? Esto es un estado que está prácticamente quebrado, ¿no? Y que me imagino que para las mismas gobernaciones, los mismos municipios, es muy difícil conseguir recursos para hacer un trabajo como el que nosotros estamos haciendo, y parte de la decisión de entrar ahí es porque ellos no lo están haciendo y porque entendemos que, por ejemplo, escuelas municipales, escuelas gubernamentales, el plato de comida diario que pueden ofrecer es un plato que tiene algo de arroz y algo de caraotas y quizás dan un poquito de pollo al mes, pero la verdad es que los recursos no alcanzan y bueno, nosotros por el historial de polarización que tiene este país, agradecemos que el trabajo ahorita esté siendo tolerado y no esté siendo atacado y sin duda alguna dispuesto siempre a coordinar con que tengamos que coordinar, porque al final no hay nada más injusto que un niño que no come, ¿no? Y ahí lo más importante es que nosotros podamos hacer llegar esa ayuda coordinando con los entes necesarios para que sea. Alberto, cuando hablaste de 20 millones de platos servidos en estos años. Cuando hablamos de un plato de comida para un niño, ¿qué debe contener? Cuando hablamos de un plato de comida para un adulto mayor, ¿qué debe tener ese plato? Porque me siento que es muy importante no solamente, voy a decir un término coloquial, matarle el hambre del momento, sino que se alimenten, que tengan Sí, los nutrientes necesarios para poder tener una vida normal dentro del contexto en el que viven. exactamente. Llenarles la barriga. Sin duda alguna, ahí nosotros, y desde los inicios hicimos bueno, nos asesoró la Escuela de Nutrición de la Universidad Central de Venezuela,
en cómo dar un plato de comida que contenga el 40% de las calorías diarias sugeridas para la persona según su edad, que puede ser un chamo de 3 años, un chamo de 8, un chamo de 10, un chamo de 12, una persona de la tercera edad, y es indiferente, ¿no? Obviamente las porciones cambian, pero todo gira en torno a la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasa que esa persona necesite todos los días, que son como los 3 macros más importantes. Ese trabajo lo hemos hecho de esta manera porque sin duda alguna la gente, o sea, muchas familias venezolanas en sus casas lo que hacen es calmar ese hambre, y hay una dieta como muy alta en carbohidratos, lo que puede Sí. ser arroz, yuca, harina, pan, que son como los 3 favoritos. La grasa y la proteína normalmente está muy ausente, ¿no? Y yo hoy en un testimonio muy duro escuchaba a una familia que de vez en cuando puede consumir sardinas, o bueno, agarra el arroz y hace la salchicha, la rayan para ponerle algo de proteína al plato y de alguna manera rendir, ¿no? Pero lo que muchos conocemos, que es la carne, el pollo o el mismo pescado, está totalmente ausente en lo que puedan comer estas familias fuera del comedor. Pero bueno, nosotros buscamos que el comedor tenga esa variedad, ¿no? Con huevo, queso, pollo, carne, pescado de vez en cuando también, aunque tiene a veces como sus barreras culturales, pero sin duda buscamos que sea no solamente las calorías, porque calorías pueden haber en cualquier comida, sino las calorías con los macros correctos para que pueda ser el mejor plato de comida posible. ¿Cómo hacen para no quedarse siempre en el mismo lugar? Voy a poner un ejemplo. Si ustedes están en una parroquia de Maracaibo, evidentemente ustedes quieren cubrir más parroquias, más municipios del mismo estado, pero a su vez habrá familias de esa parroquia puntual de Maracaibo que querrán que ustedes se queden siempre, porque son una ayuda, son un complemento para las familias. ¿Cómo hacen Sin para duda. poder estar en todos lados a la vez? Mira, ahí nosotros tenemos 2 criterios, ¿no? Uno, que haya un buen liderazgo comunitario y movilizado que pueda permitir que el comedor funcione, y 2, que sea un espacio de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el estado Zulia estamos en 20 municipios probablemente, ¿no? Tratamos de que en cada municipio haya un comedor. Quizás creo que en Maracaibo hay 2 comedores, pero bueno, hemos logrado tener una buena presencia, que hasta en la isla de Toa hemos podido tener Wow. nuestros comedores, ¿no? Para nosotros eso es muy importante, ver cómo llegamos a cada uno de esos espacios, porque al final, y bueno, yo quizás que soy un caraqueño, nací en Caracas, he vivido en Caracas toda mi vida, y tenemos una visión del país a veces como muy desde el privilegio. Hemos buscado desde el día número 1 que Alimenta no sea eso, o sea, no sea el reflejo de la Venezuela centralizada, sino de la Venezuela regionalizada, ¿no? Y que sepamos bien, o sea, centímetro a centímetro, la profundidad de este país. No estamos en todos los estados de Venezuela, hemos llegado a 13, pero eso nos permite ver y tener como una pintura completa de lo que sucede en nuestro país y cómo tiene que ser constante el trabajo, estemos donde estemos, porque además la particularidad de la emergencia que tiene Venezuela es que esto es una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Y según la bibliografía, las emergencias tienen normalmente varias tipificaciones, pero normalmente es por un desastre natural, porque, o porque hay una guerra, o porque hay una guerra civil, o porque hay una zona tomada, ¿no? Pero en Venezuela la vulnerabilidad está en todos lados. Hay que buscarla, pero está en todos lados. Alberto, ¿tú crees que el hambre ha motivado la migración de muchos venezolanos? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, el hambre ha sido la manera como se refleja que una persona no tiene empleo, ¿no? Y cuando no tiene empleo, bueno, no le puede llevar comida a su casa, o cuando tiene empleo, y según cifras nuestras, utilizan esos recursos, el 90% de esos recursos los utilizan para comida, que no se hace suficiente, ¿no? Yo hoy, como les repito, que estaba ahí en Antímano, en Carapita, estaba hablando con Saray, que es una de nuestras madres líderes, y me dice, mira, yo tengo dos hermanos. Sus 2 hermanos, uno está allá, llegó a través del Darién, llegó a los Estados Unidos, está allá trabajando. Sus hijos, cuando fueron a entrar con su suegra, no pudieron entrar al país, los tienen retenidos en otro espacio. Y su otro hermano, intentando entrar a los Estados Unidos, también lo paró la policía de migración, ¿no? Y es una familia que ahora está separada, más separada que nunca, pero esto es una consecuencia justamente de la situación tan difícil que vivimos acá, que es que una persona, tenga o no tenga trabajo, si logra conseguir un trabajo, tampoco puede llevarle
la comida a su familia que necesita. Entonces, sin duda alguna, la migración, y hoy, esta mañana veía cifras, además del Darién, bueno, el Darién, a pesar de las medidas tomadas en México y Estados Unidos, ha recibido más de 140.000 venezolanos Sí. hasta el día de hoy, en el año 2023. Y tú dices, bueno, la intención migratoria sigue subiendo. 140.000 que han cruzado o que intentan cruzar. La verdad es que no tengo muy claro, entiendo que fue que han tenido presencia en el Darién. Sí, en Ahí general. pasa que- Sí, yo conozco muchos casos de gente que llega a Guatemala y la devuelve, a México y la devuelve, o llegan a Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente, sin duda, está ahí el sueño americano, y hemos visto bueno, hay grandes combos de personas y hay muchos, que por cierto, hemos identificado muchos haitianos y muchas personas de África que van hasta Brasil y empiezan la caminata desde Brasil también. Un lote muy importante de haitianos vivían en Chile. Hubo un lote que detuvieron y cuando les detuvieron los documentos, todas eran las cédulas chilenas, los roots, como se llaman aquí en Chile. Así que también es un fenómeno de muchos países. Alberto, conversando con algunos nutricionistas en esta dinámica de hacer entrevistas, muchos nutricionistas hablan hoy día de el padecimiento de hambre oculta. Yo que puedo sentarme 2 y 3 veces al día a la mesa, a veces uno se pregunta, bueno, tengo hambre oculta, pero bueno, si tú almorzas, también tengo una condición de diabetes. Pero te pregunto por qué el tema del hambre oculta persiste en muchas personas no migrantes. Yo imagino que el migrante lo sufrirá. Ustedes han explorado este tipo de cosas y tengo curiosidad en saber quién te cocina. Mira, el hambre oculto, como llaman la desnutrición en Venezuela, es un temazo, ¿no? Por así decirlo. Nosotros hemos visto en nuestros comedores que 1 de cada 2 niños está fuera de talla normal. Cuando un niño está fuera de talla normal, quiere decir que está en riesgo de desnutrición o tiene algún tipo de desnutrición, que en este caso en Venezuela hemos llegado a cifras altas que se podían observar antes en El Salvador o en Nicaragua, de una desnutrición crónica de 30%, ¿no? La desnutrición crónica es literalmente lo que llaman el hambre oculta, que es un chamo que, bueno, por no haberse alimentado bien durante la parte más importante de su crecimiento, que son los primeros 1000 días, tiene talla baja. O es un chamo que además no desarrolló completamente su cerebro y entonces el aprendizaje le va a costar mucho, ¿no? Y ahí Y sin está duda, chiquito, de baja estatura, bajo peso. exactamente. Y eso es además una condena para el futuro, no solamente de estas personas, sino hasta de la población, ¿no? Imagínate tú que el 30% de nuestra población puede haber sido una población que en su momento tuvo desnutrición crónica. Entonces, sin duda alguna, hay algo muy, muy duro, y muy difícil de trabajar. Para ustedes, Alberto, dale. En estos días, hay un organismo internacional, USAID me parece que se llama, la, la USAID, hablaba que había enviado a Venezuela, América Latina, no sé cuántos miles de millones de bolívares en ayuda humanitaria. Yo soy de Maracaibo y voy a usar esta frase que no es una grosería, no es una vulgaridad. Uno dice, vertación. ¿A dónde llegó esa ayuda humanitaria? Porque ustedes se habrán metido aquí a La Guajira. Quizás tú habrás oído hablar del centro Don Bosco, por ejemplo. Metido en esa Guajira, dándole plátano, queso y lo que se pueda a nuestros niños guayú. ¿Ustedes han recibido financiamiento internacional? Es la pregunta completa, concreta. Mira, nosotros, para hablar un poco más como de la ayuda humanitaria, que a veces es un tema que se ha politizado mucho, ¿no? Y eso Sí. es muy doloroso. En Venezuela existe
la oficina de OCHA, que es la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación de Ayuda Humanitaria, y donde muchas organizaciones participamos. Nosotros también participamos y además somos en parte de las organizaciones fundadoras de la Plataforma Humanitaria Nacional. La cooperación internacional ha llegado al país, solo que lamentablemente, y por cómo se ha comportado el gobierno, había mucho más cooperación llegando a países como Colombia o a países como Perú, donde, bueno, hay una gran cantidad de refugiados venezolanos llegando y también hace falta ayuda humanitaria. Nosotros acá, de una manera u otra, hemos visto organizaciones internacionales entrando al país y yo, bueno, en esas visitas, sobre todo en Táchira, vi algunas cosas que hace, por ejemplo, el Consejo de Refugiados noruego. Y hay ayuda humanitaria entrando al país. Lo que pasa es que la escala en comparación a la población de necesidad es muy pequeña, ¿no? Aquí el plan de respuesta humanitaria anual habla de 7 millones u 8 millones de personas en necesidad humanitaria y lamentablemente la ayuda llega solamente hasta 1 millón, ¿no? Nosotros con ese tipo de trabajo hemos recibido públicamente donaciones, por ejemplo, de la Embajada de Francia o la Embajada de Alemania, en algunos casos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nuestra operación se basa sobre todo en la solidaridad, pero más allá de algunos recursos como muy puntuales, la verdad es que no hemos estado ahí y porque sabemos que al final todo este trabajo son de recursos que van a tratar a migrantes venezolanos y no a venezolanos, porque lamentablemente una organización como, o sea, los grandes donantes no pueden entrar legalmente al país porque el gobierno no lo quiere permitir, ¿no? Ahí vemos como el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, el PMA, Sí. tuvo que pedir permiso por varios años hasta poder lograr entrar. Y ese es el mejor ejemplo de cómo las cosas aquí son tan difíciles. Alberto, finalmente te quiero agradecer estos minutos con nosotros en el programa. A lo largo de estos 7 años de Alimenta la Solidaridad, estando presente en 3 estados del país, ¿ustedes qué conclusión sacan sobre el tema de la desnutrición y el hambre en Venezuela? ¿Ha aumentado? ¿Venezuela es un país con hambre? Mira, Venezuela es un país con hambre y el repunte que hemos tenido este último año, donde hemos visto el consumo disminuirse, nos hace creer que además va a ser una situación un poco más a mediano plazo de lo que podía verse, ¿no? Creo que aquí hasta yo mismo pude haber sido inocente el año pasado con ver que había algo de crecimiento económico, que bueno, efectivamente hubo crecimiento, ¿no? Lo que pasa es que Sí, esta es una economía que está, o sea, en la lona, ¿no? Y que crecer, la verdad es que es bastante fácil crecer, ¿no? Así sea 1 o 2%. Pero ese crecimiento no se tradujo en que el hambre se pudiese, o sea, se pudiese trabajar en esos temas, porque al final el crecimiento fue un crecimiento desigual y fue un crecimiento claro. donde la economía de la clase media se reactivó un poco más y quizás la clase media tiene más restaurantes para divertirse, pero al final la economía sigue siendo muy desigual y las necesidades básicas no están cubiertas. Y la misma clase media que quizás puede ir más al restaurante tiene los mismos problemas de agua que tiene una comunidad o tiene los mismos problemas de luz. Entonces, al final en la economía eso fue una ilusión y lo que vemos hoy día es que cada vez Venezuela se va quedando con menos instituciones, se va quedando con menos talento y lamentablemente pareciera que la recuperación, mientras más tiempo pase, más larga va a ser. Producto de la desigualdad en el acceso a alimentos que vive nuestro país, ¿está comprometida una generación de venezolanos por el tema del hambre y de la desnutrición? Mira, lamentablemente sí, y yo espero bueno, que demos lo que en inglés lo llaman leapfrog, o sea, leap jump, o sea, como que uno va saltando y te vas Sí, adelantando etapas. Eh, Espero que lo podamos dar porque sin duda alguna, si no nos activamos en más bien crecer y desarrollarnos a una velocidad crucero, va a ser muy duro salir de ahí, ¿no? Y viendo las cifras de desnutrición crónica que tenemos actualmente, pudiésemos tener una próxima generación de chamos que de vaina pudiesen ser artesanos, ¿no? Oye, qué frase wow. tan clara. ¿Cuál es la edad humana clave para una adecuada alimentación? Desde los 0 hasta... Los primeros 1000 días, desde la barriga, y eso es hasta los 5 años más o menos.
pero Sí, eso es 3, 4 clave años. para el desarrollo, sobre todo del cerebro. Porque Ay, ser alto o bajito no importa, o sea, uno puede tener la estatura que uno Claro. quiera, pero el desarrollo del cerebro es lo más importante. bueno, Wow. yo soy de estatura. Traté de defenderme en la primaria, en la secundaria, pero caramba, quedo bastante preocupado por Sí. todo este diagnóstico, Alberto, y quiero Bien, agradecer en nombre de tantos venezolanos esa sí, labor que haces tan noble, chico. sí. Gracias. Y Muchas felicitaciones también a todo el equipo de Alimenta la Solidaridad, que nada menos y nada más se levantan todos los días pensando en darle un plato de comida a un venezolano que no lo tiene. Así que felicitaciones por estos 7 años. chévere. Gracias, muchas gracias y gracias por el espacio. Bien, amigos de A8 Columnas, conversamos con Alberto Cababe, director ejecutivo general de la ONG Alimenta la Solidaridad. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.